¿cómo estás? Bueno, espero que estés muy bien. Vamos a hablar ahora de astrología horaria. ¿A qué le llamamos astrología horaria? ¿Qué es la astrología horaria y para qué sirve la astrología horaria? Bueno, básicamente la astrología horaria, también llamado cuestionaria, es la astrología más antigua de la que existe. Antiguamente, los astrólogos, hace miles de años, no hacían uso de la carta natal para contestar una pregunta o verificar algo. Utilizaban la astrología horaria. Lo que hacían básicamente es preguntar algo y responderlo, mirando el cielo tal como era en el momento de recibir la pregunta. Entonces, si ellos preguntaban cómo iba a evolucionar la salud del príncipe heredero, no iban a levantar la carta natal del príncipe heredero, ¿no? O sea, es decir, no iban a utilizar la astrología genetlíaca, sino que lo que iban a hacer naturalmente era sencillamente consultar el cielo en el momento de recibir la pregunta sobre la salud del príncipe para saber cómo iba a evolucionar esa salud. Y de repente, si había augurios complejos relacionados con Marte, Saturno, dignidades complejas, ¿no? Relación compleja con la casa 6 y la casa 8, etcétera. El diagnóstico iba a ser muy complejo. Si había augurios relacionados con Júpiter, con Venus, buenas dignidades en relación con la casa 6 y la casa 1, 12, iba a ser mucho más positivo. Y pues realmente iban llegando a un diagnóstico muy puntual. Bueno, a eso lo llamamos también las decomituras, que es básicamente levantar la carta horaria o la carta natal del momento en el cual el enfermo llegaba a la cama. No podía más. Y ahí, levantando esa carta, iba analizando cómo iba a seguir la enfermedad. Pues la astrología horaria es muy sencilla teóricamente, mucho más compleja en la interpretación. Teóricamente es sencillo porque consiste básicamente en preguntar algo y en levantar la carta natal de la pregunta e ir interpretando esa carta natal para obtener una respuesta muy precisa. Resulta sumamente funcional y tiene muchos beneficios, ¿sí? Uno de esos beneficios tiene que ver con que cualquier persona puede preguntar algo, no necesitara de datos de nacimiento. Entonces resulta muy satisfactorio para que las personas que no tienen ninguna idea de su hora de nacimiento puedan utilizar la astrología a través de la astrología horaria. Bueno, cuando no tenemos hora de nacimiento existe una técnica astrológica o un conjunto de técnicas astrológicas que nos permiten rectificar la hora, obtener precisión sobre la hora para determinar cuál es el momento de nacimiento de la persona. Eso se trabaja en base a una biografía muy detallada, ¿sí? Pero hay personas que incluso no saben el día, ya se vuelve mucho más complicado. Entonces existen esos casos. Otras cosas es que la astrología horaria responde la pregunta puntualmente. Me ha pasado incluso en consultas de astrología donde la persona me pregunta algo y en la natal no me brinda la respuesta, no la veo marcada, no la veo acertada, no la siento, ¿no? Entonces, en vez de dar vueltas, de inventarme algo que no es la idea de la astrología, entonces prefiero levantar una carta horaria. Entonces, si la persona me pregunta cualquier cosa que sea, porque la carta horaria se puede levantar por cualquier cosa. Por ejemplo, te va a preguntar si antes de fin de año voy a vender esta tierra. Bueno, de pronto estaba mirando en la natal, miro los tránsitos y tal, nada me da, hay posibilidades, pero nada me da una respuesta concisa. Listo. Levanto la pregunta, la carta de la pregunta. ¿En qué momento se levanta la carta horaria? En el momento que el astrólogo la recibe, no que el consultante la formula. Esto es importante porque si estamos de frente, llega a ser el mismo momento. El consultante me pregunta, bueno, si antes de fin de año voy a poder vender el lote. Yo recibo la pregunta y levanto la carta de la pregunta. Y ahí voy a analizar la pregunta y darle una respuesta muy precisa.
Esa es la función de la astrología cuestionaria horaria. Es precisa, es acertada, es sencilla. Digamos que la regla mayor es esto. Tenemos que levantar la carta cuando el astrólogo recibe la pregunta. Si tú eres astrólogo y te preguntas algo espontáneamente, notas la hora, así no tengas el programa de astrología o los efemérides, pero levantas, o sea, tomas un pantallazo del celular o anotas la hora y la fecha en la cual te haces la pregunta, porque así mismo la recibiste tú, el astrólogo o la astróloga. Entonces, luego más tarde vas a levantar la carta. Si la recibes de un consultante o de alguien que te pregunta algo, así no sepa de astrología, igual puedes levantar la carta, ¿sí? Entonces eso puede ser bien interesante. Otra de las cosas que hay que notar en cuenta es que en astrología horaria no vamos necesariamente a analizar toda la carta, sino la carta, las partes de la carta que se relaciona con el consultante y con la pregunta. Si la pregunta es si voy a lograr vender este lote antes de final de año, voy a tener que mirar la casa 4, pues que es la tierra, ¿no es cierto? Y voy a tener que mirar el significador del consultante. En astrología horaria no miramos toda la carta. Podemos analizar más, pero lo que buscamos es obtener una respuesta precisa, ¿sí? Y a veces vamos a ver que las cartas no brindan respuestas tan precisas, ¿no? O sí precisas, sí, pero más difícil de interpretar, porque cuando en la vida la respuesta es un sí puntual. Entonces la astrología horaria responde, pero con más detalle. Y a veces no es tan fácil leer ese detalle. Entonces lo que vamos a buscar en la astrología horaria es un contacto entre el consultante, que generalmente, si pregunta directamente para sí, el consultante es la casa 1, y el significador de la pregunta. Si preguntó por un hermano, casa 3. Si preguntó por la venta de un carro, casa 3, perdón. Si voy a preguntar sobre un proyecto, casa 11. Si pregunto sobre un viaje o si se me va a dar la visa, casa 9, y así sucesivamente. Por lo cual, naturalmente, hay que tener conocimiento de astrología para responder. Y yo diría que incluso hay que tener muchos conocimientos de astrología, porque muchas veces las preguntas no son tan sencillas. Entonces, ubicar el significador de la pregunta puede resultar complejo. Por ejemplo, te puede preguntar si mi nieto va a lograr obtener el bachillerato. Bueno, suena sencillo, pero ahí no vamos a buscar unión entre la casa 1 y el significador de la pregunta, que sería el bachillerato o el logro del bachillerato, ¿no? Que sería pues la casa 10 como tal, ¿no? Sino que vamos a buscar dónde está el nieto en la carta, en la casa 5 de la casa 5, dicho de otra forma, la casa 9, ¿no es cierto? Y de ahí calcular la 10 de la 9, el logro del nieto. Y eso es lo que tengo que ir, digamos, materializando. Un contacto entre los significadores de la pregunta y la de la consulta. Cuando pregunto por terceros, tengo que mirar dónde están. Si los llevo por su nombre, están en 7. Si son relaciones familiares, tengo que buscar la casa que corresponde. Si pregunto por mí, casa 1. Si pregunto por alguien que no conozco, casa 1 igual. Y después buscar por casas derivadas el significador de la pregunta. Ojalá la pregunta esté sencilla. Entonces tengo que tener un lenguaje astrológico muy desarrollado para saber si me preguntan si es bueno para mí vacunarme o si es bueno para mí hacer una dieta en este momento. Tengo que saber de qué va a tratar, ¿no? Y realmente vamos a tener los significadores de la pregunta a través de las casas, pero también los planetas que se relacionan con las cosas. Tenemos que poder y saber definir si la carta fue recibida, porque la astrología horaria es la forma más espontánea de hablar con el cielo, de hablar astrología. Pregunto y hablo con el cielo y levanto la carta de la pregunta. Eso es adivinación. Pero adivinación no es inventar una historia. Adivinar es consultar lo divino. Consultar lo divino.
Entonces resulta natural, de forma espontánea, pero no va a resultar funcional si mi consultante o la persona que pregunta algo pensando preguntar otra cosa, ¿no es cierto? Si voy preguntando si mi tía se va a morir, de pronto esconde muchas otras preguntas detrás. ¿Será que voy a heredar? ¿Será que al fin mi hermano se va a mudar? ¿Será que muchas cosas pueden surgir? No. Entonces hay que aclarar las preguntas, porque la astrología nos va a responder la pregunta que fue intencionada, no verbalizada. Lo otro es que hay que tener un interés en realmente preguntar. Si pregunto sobre si fulano o otro fulano va a ser presidente, pues de pronto no me importa. Entonces no va a ser respondida la pregunta en absoluto. Pero si me importa realmente, porque si tal presidente es elegido, sigo con mi trabajo, y si otro es elegido, me sacan, ahí sí me importa y voy a obtener la respuesta. Entonces realmente la intención es fundamental a la hora de preguntar con astrología horaria. Y se levanta la carta para el momento, la hora, la fecha y el lugar donde se recibe la pregunta por el astrólogo o la astróloga que va a interpretar la respuesta. Luego hay muchas más cosas, muchos más detalles que complejizan el arte de la astrología horaria. Realmente para mí es absolutamente espectacular como técnica y herramienta, porque es relativamente precisa, es puntual, es espontáneo. Esa espontaneidad que surge entre me pregunto algo y obtengo una respuesta precisa y acertada me parece espectacular. Lo he podido comprobar numerosísimas veces y es absolutamente reconfortante poder tener ese diálogo con el cielo, viendo cómo me responde. Y preguntas mundanas no son descalificadas en astrología horaria. Toda pregunta que tenga importancia y relevancia a mis ojos y a mi corazón van a ser recibidas. ¿Sí? Y no hay una pregunta que sea importante y otra que no sea importante. Eso no es verdad. No hay una pregunta que sea digna de la astrología horaria y otra que no lo sea. Lo que hay que consultar es el corazón del consultante. Se puede usar la dedocatemoría, se puede usar mirar si la carta es radical, si tiene sentido la carta en relación a la pregunta, para asegurarse de que fue recibida la pregunta. Pero me parece absolutamente espectacular la astrología horaria en la sencillez y al mismo tiempo complejidad que lleva. Lo sencillo es levantar la carta, lo complejo a veces es saber dónde buscar en la carta para obtener la respuesta. Pero te invito a practicarla y estudiarla. Lo que hay que aprender muy bien es todos los significados de las casas, especialmente de forma derivada. Y aprender todo el chisme astrológico, es decir, las pequeñas palabras que importan. Porque pues si yo digo ¿dónde está mi billetera en la casa? Porque no la encuentro. ¿Dónde está mi billetera? Tengo que saber buscar en la carta natal de la carta horaria que acabo de levantar. Si no sé que de pronto la billetera en signo de aire se encuentra en un lugar alto, que en una casa 3 está de pronto de los vecinos o en el vecindario cercano, o que en el 7 de pronto está en las manos del ladrón, o que etcétera, pues no voy a poder obtener eficiencia. Si veo que el regente del significante de mi billetera, que sería la casa 2, se encuentra conjunto a Plutón, tengo que mirar cerca de la basura, tengo que mirar. Entonces, todo ese chisme hay que conocerlo para tener precisión, pero es justamente gracias a la astrología horaria que vamos a desarrollar realmente el arte astrológico. ¿Sí? Entonces, te invito a conocerla y a practicarla. En el CIA tenemos un módulo que es el módulo 8, que se enfoca especialmente en el arte de la lectura de astrología horaria y es muy interesante. Te lo recomiendo, pero para eso sí hay que saber hablar astrología, porque de lo contrario no vamos a entender nada. Bueno, espero que eso te haya sido benéfico para comprender el concepto y bueno, si tienes preguntas puedes comentar y estaré atento a responderlas. Un abrazo para ti y buen resto de día.